6 de la mañana con 57 minutos. El inspector investigado por agresiones físicas contra 7 estudiantes en el Colegio Mejía de Quito retornará al sistema educativo para ejercer actividades administrativas mientras duran las investigaciones. El acuerdo con el Ministerio de Educación se logró luego de violentas protestas. Llovieron piedras, palos y botellas. Se escucharon insultos, agresiones y consignas a favor de la institución y del inspector investigado. Las violentas manifestaciones, que duraron más de 8 horas, tenían como objetivo protestar por el sumario administrativo abierto contra el docente, por las agresiones físicas a 7 estudiantes del primer año de bachillerato y la suspensión de sus actividades académicas. Estudiantes y personas encapuchadas se tomaron las calles aledañas al Colegio Mejía de Quito. Para nosotros es nuestro segundo padre. En la casa nuestros padres nos corrigen y él acá nos corrige más. Rompieron los adoquines de las veredas. Las piedras se convirtieron en armas que hirieron a más de 15 policías. 3 permanecen hospitalizados. Tuvo que utilizar gas lacrimógeno para contener la violencia de los manifestantes. Uno como representante venga y hable. Padres de familia y egresados de la institución trataban de buscar el diálogo. Uno de los alumnos fue impactado por una piedra en su cabeza. Sus compañeros y varios policías llevaron en hombros al joven en busca de ayuda médica. Otros estudiantes resultaron con heridas leves. El lunes se llegó a un acuerdo de que el docente podía regresar hasta que se siga el debido proceso, pero se cambian las líneas del juego y por este motivo hay este levantamiento de todos los estudiantes. Ya nosotros como padres no sabemos cómo corregir. El licenciado es una forma de corregir que no lo ha hecho de una forma, no le ha pegado fue en las nalgas. En medio de la protesta, una ciudadana resultó herida. Los inmuebles que colindan con la institución también fueron afectados. Los estudiantes creo que deberían tener otra forma de reclamo, tiene que haber otra vía. Los negocios hoy no pudieron vender sus productos. Tener que cerrar, inclusive roto vidrios. 6 estudiantes fueron retenidos en medio de forcejeos entre la policía y los padres de familia. Fueron llevados al retén policial. Al final de la tarde, los estudiantes se atrincheraron en el colegio para reclamar la presencia del inspector investigado, quien llegó minutos después en medio de la aclamación de los alumnos. A la institución no. Me incorporo a mis actividades en el distrito número 4, por disposición del Ministerio de Educación. El inspector agradeció el apoyo recibido, pero rechazó los actos de violencia. Los mejores jueces de mi trabajo, de los 18 años, son mis estudiantes y mis padres de familia. Prometió que dialogará con los estudiantes para que no se repitan las protestas. El docente aseguró que se someterá a las investigaciones del Ministerio de Educación y que si debe enmendar errores, lo hará. Valeria Villarroel, Telediario. Son las 7 de la mañana en punto y está con nosotros Fander Falconi, ministro de Educación. Buenos días, gracias por estar aquí. ¿Cómo entender lo que está pasando? Estudiantes que golpean policías, padres de familia que respaldan la violencia de los estudiantes, profesores que quizá también apoyen silenciosamente al profesor agresor, y todos luchando por el supuesto derecho de ser violentados en la educación. ¿Qué significa esto? Eduardo, muy buenos días, un gusto estar en su programa. Yo creo que el punto de partida sería entender que la educación es lo más importante que tiene una sociedad. Es la base sobre la cual se construye una democracia, un país verdadero, se generan las opciones de los individuos en una sociedad y nos genera un crecimiento tanto espiritual como humano. Por lo tanto, todo lo que hagamos para preservar una educación en espacios de paz, con una cultura de armonía, con procesos de aprendizaje dinámicos enfocados en la calidad y en el sostenimiento de derechos es esencial en una sociedad. Por eso este caso es tan emblemático, digamos, para tratarlo en forma adecuada y tiene que generar un debate societal alrededor de la forma como estamos educando a nuestra niñez y adolescencia. La educación tiene que sostenerse, tiene que preservarse sobre una cultura de paz, sobre una cultura de entendimiento, con creatividad, con alegría, con el despliegue de toda la energía y la potencialidad, porque esa es la esencia de la educación en el mundo moderno. La educación está reñida de la violencia, la educación está reñida de cualquier anomalía en este sentido. Lo que ha sucedido aquí es un acto que se ha viralizado, hemos tenido que intervenir como Ministerio de Educación, se han generado las intervenciones a través de los órganos competentes que están dictaminados para ellos, que es la Junta de Resolución de Conflictos. La Junta de Resolución de Conflictos ha emitido un dictamen, digamos, importante, en el cual le suspende al profesor para que él haga
tenga toda la facultad y todas las garantías para defenderse. Esto es muy importante en un Estado de Derecho. Mientras tanto, el profesor ha sido suspendido. Se le ha pedido al profesor, a través de esta resolución, que deje sus funciones, tanto administrativas como académicas, para que él goce de todo el tiempo y el espacio para poder presentar su defensa con un abogado que le asiste también el derecho. Nosotros condenamos los actos de violencia que se sucedieron el día de ayer. Ya exhortamos a la comunidad del Mejía, esta comunidad tan importante que tiene nuestro país, un colegio emblemático, centenario, fundado por la Revolución Liberal, que es un orgullo para los quiteños y ecuatorianos, a que mantengamos un espacio y una cultura de diálogo y finalmente terminemos este ciclo escolar en la forma como lo hemos venido desarrollando, con normalidad, con una alegría enorme, porque estamos haciendo grandes inversiones en esta unidad educativa y les vamos a seguir haciendo para fortalecer la calidad de la educación en el Colegio Nacional Mejía. Pero, ministro, más allá del caso del profesor que está siendo investigado por esta Junta de Análisis, más allá de la anécdota, ¿qué representa lo que está ocurriendo? Es como si la sociedad, o buena parte de ella, de la sociedad ligada a la educación, tuviera que ser llevada al diván del psiquiatra, del psicólogo, del apoyo clínico, para hablar de las raíces de la violencia que están absolutamente, digamos que son tan profundas en el comportamiento. Los estudiantes salen a las calles a golpear policías, luchando por el derecho de ser golpeados dentro del Colegio Mejía. ¿Qué representa esto y qué debe provocar desde el punto de vista precisamente de lo que usted decía, la reflexión social, colectiva sobre la educación? Yo creo que estamos frente a problemas de hondo calado en la sociedad, a un conjunto de problemas estructurales, y me voy a permitir simplemente darle dos estadísticas muy importantes. En el año 2015, el 26% de niños y adolescentes, esto es prácticamente un cuarto de los niños de entre 5 y 17 años, recibió golpes, burlas y restricciones en el tiempo de recreo. El 26%. El 26%. De los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años recibió golpes, burlas y restricciones en el tiempo de recreo por parte de sus profesores cuando no cumplió sus tareas. Pero lo que es más grave aún, en el mismo año el 36% de los niños y adolescentes recibió golpes de sus padres cuando no obedecieron o cometieron alguna falta, de acuerdo a un estudio muy importante que realizó la UNICEF con el apoyo de un conjunto de organismos que se llama Niñez y Adolescencia desde la Intergeneracionalidad. Pero eso significa que hay un ciclo de reproducción de la violencia. Los padres golpean a los hijos, luego los hijos van a la escuela y reciben golpes de los profesores, luego los estudiantes salen del colegio y golpean a los policías, y así hay una reproducción del ciclo de la violencia hasta el infinito. ¿Cómo interrumpir? ¿Cómo cortar eso? ¿Cómo producir? Exactamente, creo que esa es la clave de la educación y esa es la clave de la corresponsabilidad social. Primero, entender que hay una problemática estructural aquí en la sociedad. Estos datos son del 2015. Por lo tanto, tenemos una prevalecencia muy fuerte de los aspectos de violencia y cómo hemos hecho un aspecto natural, la violencia. Esto se dice naturalizar la violencia. Ahora bien, nosotros tenemos que enfrentar esto. ¿Cómo se lo enfrenta? Tenemos una estrategia. En el caso del Ministerio de Educación se llama Más Unidos, Más Protegidos, que compone algunos ángulos fundamentales. Primero, los aspectos de prevención. La prevención es sumamente importante, implica generar los códigos y los espacios de paz, los códigos de espacios de convivencia. Fíjese, Eduardo, que nosotros estamos realizando en este momento un diálogo nacional con todos los actores educativos, justamente para generar un compromiso alrededor de una cultura de paz y de un diálogo educativo constructivo alrededor de la calidad y que se sostenga en derechos con participación activa de estudiantes, pero, ministro, de profesores. Perdóneme, daría la impresión de que el primer espacio donde esto debe producirse es el Colegio Mejía. Es decir, no debe haber un ámbito en el que todos los actores se sienten y de manera no violenta, no agresiva evidentemente, dándoles la oportunidad, la posibilidad de ejercitar vías de comunicación no violentas, por supuesto, expresen sus ideas. La señora, una de las madres de familia que defiende al profesor, decía, ya no tenemos otra forma. Ella afirma, y es casi un pedido de ayuda, creo,
afirma que no tienen otra manera de educar a sus hijos que dándoles garrotazos. Y disculpa al profesor diciendo, bueno, no le pegó muy duro, fueron 2 golpecitos en las nalgas a estudiantes que ya no, que no son niños pequeños. Entonces, sí. ¿Qué representa y qué hacer frente a esto? Eso le comentaba Eduardo. Primero, las actividades de prevención. Luego, indudablemente, la sanción. Nosotros como ecuatorianos tenemos que hacer preservar nuestra Constitución. Nuestra Constitución nos habla de la necesidad de tener un ambiente de desarrollo psíquico, emocional absolutamente adecuado. Por lo tanto, no podemos naturalizar este tipo de hechos como sociedad. Es necesario repudiarlos, todos los actos de violencia que ocurren en los planteles educativos en sus distintos ámbitos. Un aspecto importantísimo es la restitución de derechos. Aquí hay un elemento de derechos y una preservación de derechos en la medida que estamos tratando con niñez y adolescencia. Pero más allá, más en el fondo de la situación, yo le diría, Eduardo, que tenemos que trabajar como sociedad para enfrentar estos problemas estructurales que le estoy señalando. Estos datos nos deberían alarmar a todos, es decir, que 1 de 4 niños o adolescentes haya sido sujeto de sanciones, digamos, o agresiones físicas, y 1 de cada 3 niños en los espacios de su propio hogar, representa una problemática que está mucho más abajo en la sociedad. Por lo tanto, debe ser una tarea de todos de no naturalizar estos hechos y de construir, lo que yo le decía desde un inicio, un país que se sostenga en una verdadera democracia, y ese es fundamentalmente la educación. En el caso concreto de este hecho, yo me remitiría a las resoluciones de la Junta de Resolución de Conflictos, que creo que es bastante categórica y expresa bien el sentimiento de buena parte de la sociedad ecuatoriana. Es decir, primero, sobre lo que usted está diciendo, ministro, también es importante decir que probablemente los violentos son la minoría. Lo que pasa es que los violentos hacen titular de prensa, atraen cámaras de televisión, se vuelven noticia. Y hay en los aspectos también importantes, Eduardo, es necesario que la comunidad sepa que nosotros hemos dialogado con la comunidad educativa del Colegio Mejía. Ayer tuvimos una reunión muy positiva con los padres y madres de familia del Colegio Mejía, con el representante del Consejo Estudiantil, con la sociedad de egresados, con el secretario de la sociedad de egresados, justamente para llegar a un conjunto de acuerdos que respeten, digamos, lo que le estoy señalando, el debido proceso que tiene legítimamente el profesor en este caso, una exhortación a la construcción de espacios de convivencia, un rechazo a las formas de violencia que se detectaron ayer en los alrededores del Colegio Mejía y a construir necesariamente un proceso educativo que se sostenga en la calidad. Es decir, mientras hemos actuado en el plano disciplinario, digamos, generando la suspensión para que se provoque, digamos, el proceso de investigación, también hemos tenido una actitud absolutamente dialogante con la comunidad del Colegio Mejía, insisto, un colegio emblemático que tiene que salir adelante en esta situación con el apoyo de todos y la responsabilidad de todos para enfrentar esta problemática que hoy estamos viviendo. Ahora, probablemente la profundidad de lo que estamos mencionando solo se resuelve o solo se enfrenta, porque no hay una resolución fácil de todo esto, pero solo se enfrenta con la transparencia. Y la transparencia implica escuchar las voces, escuchar las opiniones, el sentir de las personas. Igual que los violentos se expresan en la calle y lo hacen de manera sonora, atrayendo la atención de todos, hay una mayoría silenciosa que muy probablemente tiene esperanzas de cambiar las cosas, de vivir en un mundo en paz y de no reproducir el ciclo de la violencia y de no pasar a ser de agredido a agresor nuevamente y así continuar esta historia. Ministro, hay otro tema que nos interesa y es la regulación del envío de los deberes a casa de los estudiantes. Esto va en contra de viejas creencias, ¿no? Creencias de los mismos profesores y maestros de que la carga de trabajo estudiantil, mientras mayor es, más favorece el proceso educativo. ¿Qué tan generalizada es esta idea en maestros y profesores? Y cómo en contrapartida aumentar la calidad de la educación, la calidad, no la cantidad. No hay una relación estrecha entre la carga de la tarea y la mejora del rendimiento escolar, que se mide fundamentalmente en logros educativos.
Ventajosamente ya tenemos los instrumentos estandarizados en nuestro país para medir los logros educativos en las distintas disciplinas, matemáticas, lenguaje, etcétera, y no se evidencia necesariamente una relación directa y estrecha entre lo uno y lo otro. En función de eso, el Ministerio de Educación ha planteado una agenda regulatoria para el sistema educativo que tiene varios ámbitos. Por ejemplo, el no uso de la no obligación de usar falda por parte de nuestras niñas y adolescentes en los espacios educativos, por un aspecto de comodidad. El no recargar, digamos, clases los días sábados, que son días para la comunidad, para nuestros chicos, para nuestras chicas, para la lectura. Y en ese contexto de una actividad regulatoria, nosotros hemos generado un acuerdo ministerial que lo promulgamos el día martes de esta semana, donde regulamos, dosificamos la carga de la tarea escolar. Primero, entendiendo la carga en función de las edades. No podemos partir de que todos, un niño de 6, 7 años tenga la misma carga escolar, la misma carga de la tarea que un adolescente de 17 o 18 años. Entonces, a menor edad, menos tarea, a mayor edad, más tarea. Es que en el caso de los jóvenes, de los niños, la recreación y el juego es parte de la educación. La recreación, la vida, la convivencia, el relacionarnos, el darle un espacio para la lectura, el darle un espacio a los padres, a la convivencia, al deporte, a todas las actividades lúdicas que también forma parte de una educación de la vida. Hay una educación formal que nosotros la adquirimos en el sistema educativo, pero también hay la otra educación que la adquirimos en el relacionamiento con el resto de los seres humanos, con la naturaleza y con la vida misma. Entonces, eso es muy importante entender en un aspecto formativo. ¿Y esa regulación qué nos dice? Para entender nosotros, nuestras audiencias, ¿qué es lo que ha definido el ministerio? La regulación básicamente dosifica la carga de la tarea. Entonces, por ejemplo, nos dice que debe haber una planificación escolar, cumplir los objetivos a través de las tareas, dedicarle al espacio del aula a la comprensión del proceso educativo, cuando es necesario generar la tarea, no acumular, por ejemplo, más de 2 tareas, teniendo una buena planificación operativa de cada una de las unidades educativas, por ejemplo, dejarle libre al estudiante cuando hay un feriado, los fines de semana, justamente para que participe en sus espacios de convivencia. Esto no significa facilitar, digamos, la mediocridad o el facilismo en el sistema educativo. Simplemente significa, digamos, que nosotros tenemos que entender que en el espacio educativo tenemos que resolver las propias problemáticas educativas a través de una muy buena planificación del sistema educativo en sus planes operativos anuales y en el diseño curricular de cada especialidad. Ahora, el cambio de mentalidad no solo depende de la aprobación de nuevas reglas, reglamentos y normas. Depende también del cambio de los paradigmas, de las ideas, de las creencias de los propios docentes y profesores. Muchos de ellos creen que mientras más carga estudiantil arrojan sobre las espaldas de los estudiantes, mejores profesores son, y en realidad están tratando de compensar el desequilibrio entre la cantidad y la calidad. 2 comentarios, Eduardo, respecto de eso. Primero, comparto con usted, estamos en el siglo XXI, tenemos que sacarnos muchos paradigmas de la cabeza y construir, digamos, una cultura educativa que se base en la comunión de problemas, en los enfoques interdisciplinarios, en los enfoques constructivistas que tiene la educación, en espacios mucho más flexibles, adaptativos, que deben ser parte de un quehacer educativo. Y segundo, el acuerdo lo emitimos justamente con una cosa muy linda que fue el acto del día martes, donde participaron representantes de los padres y madres de familia, es decir, quienes a veces terminamos haciendo la tarea. Participaron rectores de unidades educativas privadas, públicas, estudiantes, la comunidad educativa, que UNESCO, que nos participó en el apoyo de este acto, porque UNESCO ha sido uno de los propiciadores internacionales de que hay que dosificar justamente en la tarea para generar estos espacios de alegría y del compartimiento en las otras actividades que también tiene derecho nuestra niñez y adolescencia. Fue un acto lindísimo que reflejó la unidad de criterios de la comunidad educativa alrededor de un tema importantísimo que es la regulación de la tarea educativa. A ver, si me permite brevemente, para continuar con otros temas,
antes de concluir la entrevista. Esto nos plantea un problema casi de educación de los educadores o reeducación de los educadores. ¿Qué se está haciendo en esta materia para que la aplicación de estos reglamentos no sea ir a contracorriente? Primero, la no obligación. Yo creo que cuando partimos de que el sistema educativo tiene que ser flexible, adaptativo, no punitivo, sino fundamentalmente generarse a través de espacios de diálogo y irse construyendo, digamos, a través de espacios de encuentro en una sociedad, creo que vamos mejorando en forma adecuada. Le voy a mencionar solo un ejemplo. El sistema, nosotros tenemos en este momento cerca de 13.000 unidades educativas fiscales, para cerrar el número, digamos, en realidad son 12.400, pero digamos que son cerca de 13.000 unidades educativas. Hemos empleado una metodología lindísima que se llama los TINI, que son las tierras para nuestra niñez y adolescencia. Que ¿Son los qué? Perdón. Los TINIs, tierras para nuestra niñez y adolescencia para construir espacios del buen vivir en las unidades educativas. Son espacios de recuperación del medio ambiente, de jardines verticales, de reciclamiento, de espacios verdes, de espacios lúdicos, de convivencia y armonía con la naturaleza. No le hemos hecho obligatorio en el sistema educativo. Hemos generado una guía metodológica justamente con UNESCO de Naciones Unidas para generar, digamos, una metodología para ver cómo se hace un TINI, desde una pared vertical hasta 1 metro cuadrado, y hay TINIs que superan las 3 hectáreas dependiendo de la extensión del terreno. Al no haber hecho obligatorio, nosotros en este momento en el sistema educativo tenemos más del 50% de las unidades educativas que tienen estos espacios. Y lo han hecho verdes. Voluntariamente. Lo han hecho voluntariamente, son los propios niños, los profesores, los directivos los que propician, siembran una planta, en algunos casos tienen cultivos de plantas medicinales, en otros casos un reciclamiento, en sitios donde el cemento les ha ganado el espacio físico, le han roto el cemento y han sembrado un árbol. Una cosa bellísima que hay en el sistema educativo, tremendamente propositiva. Creo que esa es la esencia del sistema educativo, un sistema educativo propositivo de cara al siglo XXI que tiene que sostenerse sobre la calidad. En el centro del espacio educativo está el docente, tenemos que generar todas las energías para capacitarle, para acompañarle al docente y mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, porque solo así va a mejorar la sociedad. Brevemente, ministro, además se produjo esta nueva reglamentación poco después de que se regulara el peso en las mochilas escolares. Si no me equivoco, se fijó como límite un 10% del peso del estudiante. Los estudiantes no deberían cargar mochilas que pesen más allá del 10% de su propio peso, pero no sé qué dirán los expertos, ministro, pero le pregunto, ¿no es todavía excesivo ese cálculo? Se lo digo porque si un niño pesa de 6 a 8 kilos en promedio, según la Organización Mundial de la Salud, entre 20 y 23 kilos, ¿no le parece excesivo someterlo a una carga constante de 2 kilos o más de peso a un niño de esa edad? Sobre todo porque el peso se opone a su crecimiento. Por supuesto, la tabla dosifica eso y hace una regulación dependiendo de las edades y del peso. Digamos, ese sería un promedio el que usted obtuvo, pero en realidad está de acuerdo a las edades y a la masa corporal de cada individuo. Hay una tabla de regulación, pero lo más importante de esto es justamente dosificar el peso, porque había niños y jóvenes que incluso tienen enfermedades de desviación de columna debido al peso de la mochila escolar. Hay demandas que se han planteado y justamente recogiendo estos aspectos hubo la necesidad de hacer esta regulación que creo que ha sido absolutamente bien acogida. Y nuevamente es una lucha contra las creencias, porque hay quienes creen que mientras más dura es la carga, mejor es la calidad del aprendizaje. La idea absurda de que los niños tienen que cargar con el conocimiento cuando el conocimiento lo deberían llevar aquí y no debería pesarles. Los libros es una cosa maravillosa, ¿no? Quienes hemos crecido con libros sabemos del valor que tiene un libro y el valor que tiene la educación. Entonces es una invitación no solo a una regulación, sino también a sacarnos de ese conjunto de paradigmas mentales que a veces tenemos y de cómo debemos enfocar la educación
renovada en nuestro país. Primero, el énfasis en la calidad, Eduardo. Creo que esto es sumamente importante entenderlo. La calidad se la logra fundamentalmente en el proceso de interacción en el aula. Por lo tanto, tiene que haber acompañamiento a nuestros profesores. Tenemos un plan maravilloso de mentorías educativas que lo estamos empleando en el territorio. Tiene el apoyo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Capacitamos a los mentores. Ellos reproducen sus prácticas fundamentalmente de buenas enseñanzas en lenguaje y en lectura en las unidades educativas. Retroalimentamos, volvemos al sistema educativo y en este momento ya estamos impactando en cerca de 60.000 estudiantes con programas de mentoría. Estamos capacitando a los docentes. Tenemos acuerdos propositivos con el gremio organizado de los educadores justamente para ir avanzando en la dirección de calidad. Eso sí, sin ningún tipo de renunciamiento en materia de derechos. Volviendo al tema inicial de la entrevista, partimos de una responsabilidad social, pero tenemos que actuar en el sistema educativo para enfrentar todo tipo de tipología de violencia. Esto se genera con transparencia de información, con restitución de derechos, con aspectos preventivos y sanción cuando hay que ejercerla. Ministro, el director me pide que vayamos concluyendo la entrevista, pero yo no puedo concluirla sin plantearle lo siguiente. Usted dijo que 106.000 estudiantes en el país dejan cada año, abandonan cada año las aulas. 106.000 estudiantes. ¿Usted nos puede confirmar si esto es así? Sí. ¿Es este el número? Mira, hay dos datos que son tremendamente preocupantes en el sistema educativo. El primer dato sería que 5.6 millones de personas tienen un bachillerato inconcluso en nuestro país. Y el otro dato que proviene de las encuestas del ENEMDU, que usted lo hace referencia, tiene que ver con el abandono del sistema educativo. Esa deserción escolar, Esta ministro. deserción escolar de estas 106.000 personas de acuerdo a los datos del ENEMDU. Sí. ¿Qué estudiantes, en qué niveles, en qué edades los estudiantes abandonan la escuela? ¿Es mayor la incidencia de la deserción? ¿Y afectados por qué tipo de problemas? Yo diría que las causas fundamentales tienen que ver con el rezago estudiantil, es decir, un chico, un joven que está con una edad superior a la de su ciclo educativo. Esta es una causa fundamental de acuerdo a los propios datos del ENEMDU. Una segunda causa tiene que ver con esta incorporación temprana al mundo del trabajo. Otra causa importante tiene que ver con los embarazos adolescentes que motivan la salida y la deserción del sistema educativo. Y tenemos una respuesta frente a eso. La respuesta para enfrentar esta problemática, que es desde el lado de la inclusión y desde el lado de la calidad, es el programa Monseñor Leonidas Proaño, Todos ABC, que es un programa de alfabetización, educación media y captación de esas personas que están fuera o han abandonado el sistema educativo. Eduardo, me ¿Se los puede recuperar? Claro que sí, y mire que los hemos recuperado. Nosotros en el primer momento que abrimos este programa en este gobierno, en octubre del año pasado, tuvimos 87.700 inscritos. Graduamos ya a los primeros 18.700 personas que terminaron su bachillerato. Digo personas porque en algunos casos están en edades adultas. Y en la segunda fase del programa tuvimos 122.000 inscritos más. Es decir, este momento el programa Todos ABC tiene un funcionamiento con cerca de 200.000 personas de 15 a adultos mayores que están generando programas de alfabetización, educación media, conclusión del bachillerato y recuperación de aquellas personas que por una u otra manera abandonaron el sistema educativo. En esas personas que abandonaron el sistema educativo hay unas historias de vida fabulosas, digamos, grandiosas. Ahí está desde el último hielero del Chimborazo, Baltasar Ushka, que escribió su nombre a los 72 años, hasta una madre de familia que nos contaba que dejó sus estudios porque simplemente en su momento el marido no la dejaba estudiar. Esa recuperación de la dignidad, de terminar el bachillerato, de poder tener el emprendimiento para seguir sus estudios, es una cosa digna de resaltar en nuestro país. Y esto nos demuestra que la educación construye, la educación edifica, la educación genera valores, tiene un elemento positivo. Estamos enfrentando una situación a veces compleja con estos temas de violencia, pero ya mirándole desde la otra perspectiva, tenemos que comprender que lo más importante y el asiento de una sociedad es la educación, sin duda alguna. Gracias, ministro. Bien valió haber prolongado este diálogo para tratar estos temas. Sin embargo, siempre, como siempre, nos quedamos con la sensación de que el tiempo es corto para profundizar en estos, que son temas fundamentales, probablemente los más importantes en la vida social. 7 de la mañana, 25 minutos, nuevamente gracias. Hacemos un corte, volvemos.